que son los apóstoles y los profetas. El misterio de Cristo básicamente es eso, tiene que ver con dar a conocer cómo ahora es revelado por sus apóstoles y profetas. Y en cuarto lugar tenemos obviamente otra observación del misterio de Cristo, consiste en que tanto judíos como gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa por medio del Evangelio. Ese es el misterio, que tanto judíos como gentiles son son participantes de la misma promesa, son la iglesia de Cristo. De manera que el misterio es algo que no fue revelado como le fue revelado al apóstol Pablo y a los apóstoles, y que él ha mencionado de forma más general en otros momentos de la carta. Es algo no revelado que ahora no es algo que está cubierto, podríamos llamarlo de alguna forma, y obviamente que después se da a conocer con mayor claridad. Ahora, algo interesante también es notar que el texto dice básicamente en el verso Efesios capítulo 3, verso 8 y 9, también cita algo acerca del misterio. Y en Efesios capítulo 5, verso 32, pues dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En este pasaje se menciona algunas verdades a considerar, y en primer lugar, lo grande de ese misterio tiene que ver con lo que respecta a Cristo y a la iglesia. Y en segundo lugar, el misterio mismo al que Pablo se refiere básicamente tiene que ver con la relación que la iglesia tiene con Cristo. Y en tercer lugar, básicamente tiene que ver con no solamente con la relación, sino qué tipo de relación tiene la iglesia con Cristo. De ahí lo compara básicamente una relación, básicamente podría llamarlo matrimonial, ¿ya? Hasta cierto punto tiene que ver con una relación conyugal, la cual es definida en otras partes como la novia de Cristo o la esposa de Cristo, hablando de la iglesia. Y la última sección que habla, o la última parte donde habla del misterio, es en Efesios capítulo 6, verso 19. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora, en esta sección se menciona básicamente el misterio del Evangelio, y debe entenderse a la luz de la carta. El texto no dice que el Evangelio sea un misterio en sí mismo, sino que el misterio reside en que tanto judíos como gentiles son participantes, poseedores del mismo Evangelio. No es que haya un Evangelio particular, exclusivo para judíos, y hay otro Evangelio diferente a un particular a los gentiles, sino que es el mismo Evangelio para judíos y para griegos. De manera que en cada sección de la carta de los Efesios, en donde Pablo habla de la palabra misterio, habla en estricto rigor de una revelación, una verdad dada a conocer, que no fue dada a conocer como lo es ahora, dice Pablo. Y de eso podemos deducir que la palabra misterio puede ser definida como algo revelado que no era, o fue revelado con claridad, que le fue revelado al apóstol Pablo. Todo ese misterio que fue revelado tuvo una razón o un motor impulsor. ¿Cuál es? Dice: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Según su beneplácito. Y esta es una palabra que generalmente denota la complacencia de Dios. Puede referirse a la complacencia de Dios en los sacrificios, puede referirse a la complacencia de Dios a las ofrendas, y la complacencia de Dios básicamente en muchos aspectos. Y en el Nuevo Testamento la palabra solo aparece en dos ocasiones con relación a la complacencia del hombre o a la voluntad humana. Una es Romanos capítulo 10, verso 1, y la otra es Filipenses capítulo 1, verso 15. Con referencia a nuestro texto, hablando de la complacencia que dice según su beneplácito, la palabra destaca el elemento libre del beneplácito o buena voluntad del Señor, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y eso, querido, es impresionante. Básicamente lo que el apóstol Pablo está queriendo decir: mira, los resultados de la redención no solamente se manifiestan en el perdón, sino en la abundancia de la gracia de Dios, la cual ha capacitado a la iglesia en sabiduría e inteligencia, y también nos ha permitido entender los misterios del Señor, y eso revelado obviamente a los apóstoles y profetas, y eso también a la iglesia. ¿Cuál era ese misterio? Que los judíos y griegos o gentiles son participantes de la misma promesa. Son la iglesia. Y todo eso lo hizo según su beneplácito.
según su voluntad, según su deseo. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Él dispuso, hablando del Señor, Él dispuso en sí mismo reunir todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas en Cristo. Todas. Y no sé si eso te maravilla, pero es interesante notar, querido, cómo el Señor no solamente nos ha dado, en realidad, grandísimas promesas, sino cómo su gracia ha alcanzado, en realidad, podríamos llamarlo, una enormidad en nuestras vidas. Ha llegado a un punto tan grande que cómo no decir que todo eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. Fue su beneplácito el cual él se había propuesto en sí mismo, en sí, en su propia persona. Él decidió hacerlo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? Bueno, una buena pregunta. Ahí dice el texto, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el momento determinado para que el tiempo se cumpliese, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas las cosas. Y eso es lo que dice el texto, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, querido, si no entiende qué significa todas las cosas, es todas las cosas, no hay otra forma de entenderlo en realidad. Creo que el texto es claro cuando dice de reunir todas las cosas de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que hemos obtenido de la redención, del perdón, todo lo juntó, las cosas que están en los cielos y la tierra, básicamente, según lo que dice el texto, en Cristo. El punto crucial de la historia, querido, radica en Cristo. La historia misma está calificada en antes de Cristo y después de Cristo. El punto culminante de la vida del creyente está en Cristo. Él se hace el quiebre real, total, en la vida de una persona. En Él, en realidad, obtuvimos perdón, y esa gracia que sobreabunda en la vida, en nuestras propias vidas, es por Él y en Él. Querido, no puede haber creyente que al ver esta verdad no se maravilla. No pueda decir gloria a Dios en las alturas. No hay un creyente que pueda ver su propia vida y decir, en realidad el Señor me ha transformado, ha cambiado esta vida llena de pecado, me ha perdonado y sigue obrando, y veo su gracia operando en mi propia vida. Hace mucho tiempo, pensando en eso, escuché una ilustración de un hombre que decía que si una persona es atropellada por un tractor, no va a volver a ser la misma. Cuanto más aquella persona que es atropellada por la sublime gracia del Señor. Señor, querido, si eso no te anima, si eso no te confronta, no sé qué otra cosa puede hacerlo. Todas las cosas el Señor las ha reunido en Cristo. Tenemos perdón en Cristo. Tenemos gracia en Cristo. Y todo eso para la gloria del Señor. Gracias sin duda al Señor. Gloria al Señor por lo que Él hace, por sus misericordias. Que a pesar de ser como somos, obra poderosamente y sigue obrando
para su gloria. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo y te ruego, Señor, que sea tu palabra obrando en nuestras vidas. Gracias porque no somos diferentes, Señor, que ninguno. Tú nos haces diferentes, Señor. No había nada digno en nosotros y no hay nada digno en nosotros, pero tú nos has hecho dignos. Señor, gracias porque te podemos, Señor, podemos entrar ante tu trono libremente. No porque en mérito humano, Señor, no porque podamos presentarnos delante de ti como si no hubiésemos hecho nada. Al contrario, tenemos libre acceso por Cristo, Señor. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres en los cuales tú te complaces, Señor. Queremos glorificarte, Señor Jesucristo, por lo que tú has hecho. Porque es por ti, Señor, en que entendemos la redención. Fuimos comprados a precio de sangre. Y, Señor, queremos glorificar y exaltar tu nombre por la eternidad. Permítenos unirnos al coro celestial y decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que es y el que ha de venir. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente, obviamente, animarles a seguir estudiando las Escrituras, a animarles también a estar orando los unos por los otros, a estar preocupándonos los unos por los otros, y también animarles a poder seguir conociendo más del Señor. Así que solamente dejarles desafiado día sábado, tenemos 20 horas Romanos, día domingo 11 horas nuestro culto de adoración, y 18 horas tenemos Génesis. Así que si quiere, obviamente, vuelvo a repetir, invitar a hermanos, invita a personas, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga y nos estamos viendo la próxima vez.